El 9 de abril de 2024, tras pasar más de 15 años en el corredor de la muerte de Missouri, Brian Joseph Dorsey fue ejecutado por inyección letal. En este video, revelaremos qué ocurrió ese día, cuál fue su última comida y cuáles fueron sus últimas palabras. Pero para entender cómo terminó en el corredor de la muerte, hay que regresar a una noche fría, justo antes de Navidad de 2006. Era 23 de diciembre y Brian, de 34 años, ya se estaba desmoronando. Caminaba de un lado a otro en su apartamento, desesperado y al borde del colapso. Dos traficantes de drogas estaban sentados en su sofá, esperando que les pagara. Pero Brian no tenía dinero, ni opciones, ni salida. Así que hizo lo único que pensó que podría salvarlo. Levantó el teléfono y llamó a su prima, Sarah. Le dijo que estaba en problemas, que unos traficantes lo estaban buscando y que necesitaba un lugar para esconderse. Sarah no lo dudó. Tenía 25 años, su esposo Benjamin 28, y juntos tenían una hija de 4 años. ¿Qué años? Estaban preparando todo para las fiestas, pero cuando Brian llamó, reunieron a algunos amigos y condujeron directo a su apartamento. En cuanto entraron, los traficantes miraron al grupo que acababa de llegar y se fueron. La amenaza que enfrentaba Brian desapareció. Pero no solo lo rescataron, también se lo llevaron a casa, a New Bloomfield, Missouri. Sarah y Ben le abrieron la puerta sin pensarlo 2 veces. Le ofrecieron el cuarto de huéspedes, le sirvieron bebidas y trataron de levantarle el ánimo. Esa noche, todos se reunieron en el garaje, su pequeño espacio al que llamaban el taller. Había una mesa de billar, cervezas y risas con otros familiares y amigos. Se sentía seguro, familiar. Pero nadie se dio cuenta de lo que habían dejado entrar. Brian tomó cerveza tras cerveza, 7, tal vez 10, tratando de mantenerse en pie, tratando de actuar normal, pero algo en él ya se había roto. Cuando todos se fueron a dormir, encontró una botella de vodka y dio varios tragos largos. Luego volvió al taller, tomó la escopeta de un solo tiro que había notado antes y caminó hacia el dormitorio. En algún momento después de la medianoche, se paró frente a la cama donde dormían Sarah y Ben, y entonces apretó el gatillo. El primer disparo le destrozó el rostro a Sarah. Luego recargó, se giró y le disparó a Ben en la cabeza. Ninguno tuvo oportunidad de despertar. Ambos murieron al instante. Pero no había terminado. Después de matarlos, Brian abusó sexualmente del cuerpo de Sarah. Luego le echó cloro encima, tal vez intentando cubrir lo que había hecho, o tal vez por puro pánico. Fuera cual fuera la razón, ya no importaba. Cualquier lazo que hubieran compartido como primos estaba roto. Lo que él le hizo a ella no tenía retorno. En la habitación contigua, la hija de la pareja dormía. Él no la tocó, y ella se quedó a salvo en su cuarto, sin daño alguno, e inconsciente del horror que acababa de suceder. Cuando terminó, Brian saqueó la casa, robando todo lo que pensó que podía vender. Se llevó objetos de valor, billetes sueltos, incluso las llaves del auto de Sarah, y antes de irse, cerró la puerta del dormitorio con llave, protegiendo a la niña de lo que había detrás. Usó lo robado para pagar otra deuda de drogas y pasó el resto de la noche tratando de vender lo que quedaba, incluida la escopeta, pero nadie quiso comprarla. Al día siguiente, el 24 de diciembre, Nochebuena, los padres de Sarah esperaban. Sarah, Ben y su pequeña debían llegar a la reunión familiar, pero cuando no aparecieron, supieron de inmediato que algo andaba mal. Así que se subieron al auto y fueron hasta la casa, pensando que tal vez las carreteras estaban malas o que alguien se había enfermado. La casa parecía normal desde fuera, pero al tocar, nadie respondió. Adentro, el televisor estaba encendido, y encontraron a su nieta de 4 años, sentada sola, confundida y asustada. Había estado viendo dibujos animados todo el día. Les dijo que su mami y su papi se habían encerrado en la habitación y que no se despertaban. Los padres de Sarah forzaron la puerta y de inmediato se congelaron. Su pesadilla acababa de hacerse realidad. Sarah y Ben yacían en la cama, cubiertos de sangre. No solo las sábanas, sino también el piso, los muebles y las paredes.
La habitación parecía sacada de una película de terror. La policía apuntó a Brian casi de inmediato, ya que se suponía que estaba alojado en esa casa. Lo vieron con ellos la noche anterior a los asesinatos y había desaparecido de la casa en algún momento de la madrugada. Pero cuando los detectives tomaron muestras del cuerpo de Sarah, obtuvieron un perfil de ADN completo, el de ella, de nadie más. Pero Brian aún no estaba descartado. De hecho, no podían eliminarlo como sospechoso. 2 días después, el 26 de diciembre, Brian entró a una estación de policía y se entregó. «Soy la persona correcta en relación con las muertes de los Bonney», dijo. Y en el bolsillo trasero, los oficiales encontraron la tarjeta del Seguro Social de Sarah. Su coche había sido abandonado. Todavía tenía en su poder los objetos robados. Y la escopeta también fue recuperada. Luego, un testigo confirmó lo que Brian ya había admitido. Intentó vender los objetos esa misma mañana. Esa tarde, Brian Dorsey fue acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado. Pero este no era un caso claro de un criminal de carrera. Los daños de Brian comenzaron mucho antes de los asesinatos. Su infancia fue un desastre. Alcohol, inestabilidad y nadie al timón. Para cuando llegó a la secundaria, ya bebía en exceso, no solo para divertirse, sino para adormecer lo que sentía. Su padre lidiaba con los mismos demonios: depresión, alcoholismo y desapego. La adicción corría por la familia como una grieta estructural y nadie sabía cómo repararla. Los parientes iban y venían, muchos atrapados en sus propias batallas con las drogas y el alcohol. Brian aprendió a vivir en segundo plano, pero el daño permaneció. Intentó quitarse la vida 2 veces, y ambas veces sobrevivió, pero en ninguna fue realmente rescatado, y las drogas siguieron ahí. ¿Y las deudas? Solo empeoraron, a tal punto que un día estaría dispuesto a matar por ellas. En marzo de 2008, Brian se presentó ante el tribunal y se declaró culpable. No hubo pelea sobre lo ocurrido. Admitió todo. La única pregunta que quedaba era el castigo. Y en agosto, el jurado dio su respuesta. Determinaron que ambos asesinatos eran parte de otro delito, y que Brian lo había hecho por beneficio propio. También concluyeron que el asesinato de Sarah involucraba depravación mental y un nivel adicional de crueldad, agresión sexual. El veredicto fue unánime, y Brian fue condenado a muerte 2 veces. El juez estuvo de acuerdo, y el 10 de noviembre de 2008 se hizo oficial. Brian Dorsey fue enviado al corredor de la muerte en Missouri, pero incluso con su declaración de culpabilidad registrada, pasó los años siguientes luchando contra la sentencia con todo lo que tenía. Durante los siguientes 15 años, presentó apelación tras apelación. Culpó a sus abogados, desmenuzó las pruebas y suplicó por cadena perpetua sin libertad condicional en lugar de la pena de muerte. Pero nada funcionó. Cada vez, los tribunales desestimaban su caso, y año tras año, apelación tras apelación, Brian permaneció en el corredor de la muerte, esperando. Entonces llegó diciembre de 2023. El fiscal general de Missouri pidió al Tribunal Supremo del Estado que fijara una fecha, y lo hicieron, el 9 de abril de 2024. El reloj empezó a correr. Pero lo que ocurrió después sorprendió a todos. Más de 70 funcionarios penitenciarios, personas que trabajaron con él día tras día, firmaron una carta pidiendo al gobernador Mike Parson que detuviera la ejecución. Dijeron que Brian era un recluso ejemplar, que era respetuoso, estable, incluso servicial. Era barbero para otros presos, alguien en quien podían confiar cuando necesitaban algo. Incluso algunos exjurados que en su momento votaron por la pena de muerte cambiaron de opinión. Dijeron que había cambiado, que ya no era el mismo hombre. Argumentaron que Brian se encontraba en un estado de psicosis inducida por drogas durante el ataque, que su mente, dijeron, no estaba clara. Pero ese no fue el único tema planteado. Según documentos posteriores, sus abogados enfrentaban un conflicto financiero durante el juicio, algo que pudo haber limitado su capacidad para defenderlo con firmeza. En ese momento, el sistema de defensores públicos de Missouri pagaba a los abogados designados por el tribunal una tarifa fija de solo $12,000 por casos de pena capital.
Se argumentó que esa cantidad apenas cubría los costos de juicios que requieren cientos, y a veces miles, de horas de trabajo, y eso pudo haber limitado la defensa que Bryan recibió. Aún así, el gobernador lo vio de otra manera, y el día antes de la fecha programada negó el indulto. La ejecución seguiría adelante. El último día de Bryan llegó tan silencioso como había sido su vida los últimos 15 años. El 9 de abril de 2024, a las 11 de la mañana, recibió su última comida. Pidió 2 hamburguesas dobles con tocino y queso, 2 porciones de tiras de pollo, 2 raciones grandes de papas fritas sazonadas y una pizza de salchicha y pepperoni con cebolla, champiñones y queso extra. No recibió visitas. Solo su asesor espiritual vino a verlo. Justo antes de que le administraran las drogas, le ofrecieron una última oportunidad de hablar. Permaneció en silencio, pero había escrito algo. En su declaración final, Bryan intentó poner su culpa en palabras. A toda la familia y seres queridos que comparto con Sarah, y a todos los familiares sobrevivientes y seres queridos de Ben, estoy total, profunda y abrumadoramente arrepentido, escribió. Las palabras no pueden contener el justo peso de mi culpa y vergüenza. Aún los amo. Nunca quise herir a nadie. Lamento haberlos herido a ellos y a ustedes. Si deseas leer la declaración completa, te sugiero pausar el video aquí. A las 6 de la tarde, comenzó la ejecución. Bryan respiró profundamente unas cuantas veces mientras el medicamento entraba en su sistema. Luego pasó a jadeos cortos y rápidos. Por un momento, levantó la cabeza de la almohada y parpadeó con fuerza, como si estuviera tratando de resistirse. Luego se quedó quieto. Su asesor espiritual permanecía en silencio junto a la camilla, moviendo los labios con ritmo constante. Pero lo que decía se perdió detrás del grueso cristal insonorizado. A las 6:11, fue declarado muerto. Bryan Joseph Dorsey tenía 52 años.